contestes a mí. No me lo contestes a mí. Como la mayoría viene acompañado de su familia, pues puedes decirle allá a tu esposa, si andas bien con ella, puedes decirle, ya sabes que eres tú. Pero si no, pues dile a mis hijos, o mi carrera, mi cuenta de banco es lo que más amo, mi auto, mi profesión, no sé, son muchas cosas las que podemos tener en nuestro corazón que amamos, y tarde o temprano eso que amamos va a ser puesto a prueba. Y creo que la mayoría de nosotros en las últimas semanas hemos tenido pruebas fuertes donde la fe es revelada. De eso trata el mensaje de esta mañana. Ahí está, la fe revelada. Génesis 22. Esta es una historia por demás conocida. Tú la conoces como el día en que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y nosotros vamos a ver algunos detalles de esta historia que espero nos anime de tal manera que si ya estamos pasando por la prueba, que si estamos en medio de la prueba, o si Dios nos va a pedir pasar por una prueba, en los próximos días sepamos cómo responder siendo este ejemplo de el que es conocido como el padre de la fe y el amigo de Dios, Abraham. Vámonos al capítulo 22 de Génesis, verso 1, verso 2. Vamos a iniciar. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a ver la primera parte, el Dios que pone a prueba, ¿sí? Versos 1 y 2. Quiero que sepas que el Señor tiene derecho a probar nuestra fe cuando quiera y las veces que Él quiera. ¿Alguien me dice un amén a eso? ¿Sí? ¿Te aseguro? Porque cuando llegan decimos: oye Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué en este tiempo? Es más fácil decir amén aquí en el culto cuando estamos sentaditos que en el momento cuando la prueba se está presentando, ¿verdad? Como todos los alumnos, la mayoría fuimos a la escuela, recordarán cuando el maestro entraba al aula y decía: saquen su libreta, saquen su lápiz, pregunta número 1. ¡Ay! Todo el mundo gritando, ¿verdad? ¿Pero por qué? No nos avisó, no nos dijo que iba a haber examen. El maestro es el maestro y él tiene la autoridad de examinarnos, de ponernos a prueba las veces que él quiera, cuando él quiera y como él quiera. ¿Cierto o no? Aunque protestes, aunque hagas berrinche, aunque no hayas estudiado o aunque sí hayas estudiado, examen es examen y no hay vuelta para atrás. Así que por favor recuerda esto la próxima vez que estés sentado en el aula de Dios y Dios diga: saca tu cuaderno y saca tu lápiz porque hoy es día de examen. No protestes, mejor encomiéndate a Dios mismo y dile: Señor, ayúdame a pasar. Dios tenía más de 50 años trabajando la fe de Abraham, desde que lo llamó de Ur de los Caldeos, cuando tenía aproximadamente 70 y tantos años. Dios empezó a trabajar con este hombre. Y en el momento de la historia en que nos ubicamos, algunos dicen que Isaac ya contaba para ese entonces con 30 años. Por lo tanto, si Isaac nació cuando Abraham tenía 100, pues 100 más 30 son 130. Y Dios había empezado a trabajar con Abraham desde los 60 y tantos,
Pues estamos hablando de más de 50 años donde Dios había puesto a prueba muchas veces a su siervo. Pero creo que este era el examen final, era el examen de graduación, el más difícil de todos los que Abraham había presentado hasta ahora. Dios quería saber si su siervo confiaba más en la promesa que en el dador de la promesa, porque a veces se nos hace más fácil confiar en la promesa que en Dios. Dios es el que da las promesas. Y aquí es donde viene la parte clave de la historia. Eso es lo que Dios estaba probando en Abraham. Abraham, ¿confías en mí o confías en lo que te dije hace 20 y tantos, hace 40 y tantos, hace 50 y tantos años atrás? A veces la forma en la que Dios cumple las promesas no es en la lógica nuestra, porque Dios tiene un plan para llevarlas a cabo. Y a veces ese plan de Dios es totalmente diferente a la forma en la que yo la había imaginado. Y entonces decimos, no, ya Dios se olvidó de mí, ya Dios no va a cumplirme, ya Dios se está echando para atrás de su promesa. Y sabes, cuando hablamos de esta manera, estamos revelando que nuestra confianza estaba más puesta en la promesa que en Dios mismo. Esto no puede ser así. ¿Quién es superior? ¿Quién es mayor? ¿La promesa o el que prometió? El que promete es mayor. En él debe estar puesta nuestra confianza. Ahora, hermano, observa el versículo 2. Después de que en el primer verso Dios llama a Abraham, el versículo 2 es como tomar un cuchillo e irlo encajando cada vez más hasta llegar a la entraña, a lo más profundo, y estando en lo más profundo todavía hacerle así. Observen. Toma ahora a tu hijo. Primer puñalada. Pero de los dos que tienes, quiero que tomes al hijo de la promesa. El otro, no. ¿Por qué Dios no menciona ni siquiera en plural, toma a uno de tus dos hijos? Porque el otro, Ismael, él no era parte de la promesa especial que Dios le había dado a Abraham de formar una nación, de la simiente que viniera después de Abraham en Isaac, en Jacob y en todos los demás hasta llegar a Jesús. Ismael estaba fuera de ese pacto. Por lo tanto, Dios dice, toma a tu hijo. Y Abraham pudo haber dicho, ¿cuál de los dos? Ay, ojalá sea el mayor. Porque el mayor no representa el de la promesa. A tu único hijo. Entonces ya Dios está especificando, ya el puñal está entrando más profundo. Por si quedaran dudas, lo menciona por nombre. Bueno, al menos en la Reina Valera, así dice, a tu único hijo, Isaac. Y todavía, para que el puñal vaya más dentro, ¿qué dice? Sí, a ese, al que amas, al que es tu adoración, al que es tu máximo, a aquel en el que te deleitas de verlo corretear, caminar, aquel en quien está puesta tu esperanza de que esa promesa que yo te hice se cumpla. Y quiero que hagas un viaje y te dirijas a tierra de Moriah. Moriah es hoy día Jerusalén. Y cuando llegues hasta ese lugar, en el lugar que yo te indique, en el monte que yo te indique, vas a hacer algo con ese hijo. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué le dice Dios? Ofrécelo allí.
Bueno, si fuera como lo que hicimos el domingo pasado, de que vienen los papás, lo presentan, se suben al monte, traen a su hijo y lo ofrecen y lo presentamos, pues si nomás se tratara de ese tipo de ofrenda, pues yo creo que Abraham no tendría ningún problema. Pero la puñalada llega hasta lo más profundo y todavía da vuelta cuando Dios dice: y ofrécelo allí en holocausto, para que no quede duda qué tipo de ofrenda quería el Señor, qué tipo de sacrificio. El holocausto es una ofrenda que es presentada y que es puesta en fuego para que se consuma como ofrenda de olor grato ante la presencia de Dios. Sí que se está yendo Dios a una parte muy seria, muy profunda y muy dura. Lo que Dios está pidiendo no es algo normal. No es un examencito de esos de 2 preguntitas, aunque a mí no me gustaban los de 2 preguntas, porque con una mala ya sacaba 5. A mí me gustaban los que traían mínimo 10 preguntas, aunque sea tener chance de fallar unas 2, y sacabas 8. Pero este no, este era un examen profesional, era un examen sin contemplaciones, y lo que Dios está pidiendo no era algo a lo cual Abraham hasta ese momento estuviese acostumbrado. ¿Por qué? Porque los dioses que Abraham conocía antes, cuando él era un idólatra, sí eran dioses que pedían sacrificios humanos. Pero este Dios que se le presentó en la tierra de su padre y que lo llamó a iniciar un viaje de fe a una tierra desconocida, prometiéndole que de él haría una grande nación, no era un Dios que hasta ese momento se comparara con los dioses paganos, con los dioses cananeos, con los dioses con los cuales Abraham tenía familiaridad. Este Dios siempre se había distinguido por ser totalmente diferente, pero parece que ahora Dios, el Dios de Abraham, se está pareciendo mucho a los dioses paganos. Pero dijimos que Dios es Dios, ¿verdad? Y que Dios es soberano, y que Dios es la autoridad, y que cuando Él quiere examinar, Él determina cuándo, cómo y dónde. Así que ahí está el perfil del Dios que prueba. Y a veces, hermano, la prueba tú no la vas a entender. Por más que le des vueltas y vueltas y vueltas, no vas a entender el propósito en ese momento. Y es allí donde viene la clave. ¿Qué va a suceder después de que Dios dice que te va a probar? ¿Qué es lo que se va a revelar de ti en cuanto a tu confianza en Dios? Lo que Dios quería es ver qué es lo que se revelaba de la fe de Abraham. Vamos a ver el punto número 2. ¿Qué es lo que se reveló? Mira, está bastante largo porque son muchas acciones que Abraham hizo para revelar que su fe estaba al 100% puesta en Dios y no en la promesa. Estaba leyendo un comentario de Charles Spurgeon respecto a este pasaje y dice: en todo el texto no se lee ni una sola emoción acerca de Abraham. Y dice Spurgeon: no creo que no haya tenido ninguna. Lo que pasa es que en ese momento Abraham estaba siendo gobernado por la fe y no por las emociones. Por eso el texto no se toma tiempo ni siquiera para decirnos si se puso triste, si se puso enojado, si estaba preocupado, para nada.
lo que el texto quiere destacarnos es la fe de Abraham revelada en acciones muy puntuales. Vamos a desmenuzar el pasaje hasta el versículo 10 y vamos a ir viendo todo lo que hizo Abraham para demostrarle a Dios que él confiaba plenamente en el Señor. Por principio de cuentas, no vas a encontrar ni un solo texto donde se muestre que Abraham discuta con Dios, o le reproche a Dios, o le cuestione a Dios, o le diga como muchos alumnos: maestro, ¿puedo ir al escritorio con usted? Es que no entiendo la pregunta 3. Y hay unos bien vivos, ¿verdad?, que llegan con el profesor y le dicen: es que quería preguntarle, tenía duda aquí en la 3, porque de lo que yo estudié, creo que la respuesta es esta, pero está viendo al maestro a los ojos para ver si el maestro hace revelación de si es la pregunta, la respuesta correcta o no. A veces le decimos a Dios: ¿me podrías repetir la pregunta? Tengo dudas de esta otra pregunta. Señor, ¿por qué me pides esto? ¿No te das cuenta que tu promesa está basada en la vida de Isaac? Y me estás pidiendo que te lo entregue en sacrificio. Entonces, ¿cómo harás cumplir tu promesa? Esa pudo haber sido una pregunta muy válida de parte de Abraham, pero no vas a encontrar absolutamente nada. No discutió. Número 2, dice el pasaje que siendo muy temprano, versículo 3, muy de mañana, Abraham se dispuso a hacer lo que Dios le había pedido. Es decir, no puso pretextos para demorar, para procrastinar aquello que Dios le había pedido que hiciera. Eso también es una muestra de confianza, de fe. Cuando no discutes, cuando no demoras. 3, Abraham ya era un hombre muy, muy rico en esta época en la que se da la historia. Ya es un hombre de casi 100 y tantos años. Pero dice que él mismo se encargó de preparar o de enalbardar su asno, y también él mismo en el versículo 3 dice: cortó la leña para el holocausto. Esto también es una acción que demuestra la confianza de Abraham al 100%. Él mismo se encargó de preparar todo para el viaje, inclusive a su hijo, porque ahí dice en el versículo 3, consiguió dos siervos para que fueran acompañándolos, y también tenía listo a su hijo Isaac para emprender el viaje muy temprano por la mañana, al siguiente día de que Dios le había dado la instrucción. ¿Qué más hizo Abraham? Emprendió el viaje, porque pudo haber preparado todo y a la mera hora montar el asno y decir: bueno, mejor mañana o más tardecito, o déjame consulto primero con Sara. Y no, tal como lo había planeado, tan pronto todo estuvo listo, inició el viaje. Y luego observa esta maravilla, hermano. 3 días se tardaron en llegar, dice el versículo 4. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar al que Dios le había pedido que fuera de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen ustedes aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos a Dios. ¿Y qué dice? A ver, vuélvelo a leer. ¿Y qué? ¿Hay fe en esta declaración? ¿Hay fe o no hay fe? ¿En dónde está la fe demostrada? Muchachos, quédense. Isaac y yo vamos a ir para allá, vamos a adorar al Señor.
y regresamos. Regresamos, plural. Está incluyendo a Isaac, está hablando con ojos de fe. Se oyó raro, ¿no? Está hablando con los ojos de la fe. Se supone que se habla uno con la boca, pero Abraham aquí está hablando con los ojos de la fe. Él tenía tanta confianza en Dios que él creía que aunque Dios le haya pedido que sacrificara a su hijo y lo entregara, no sé cómo le iba a hacer Dios, pero yo voy a regresar con todo y mi muchacho. Así que ustedes aquí espérense, no se vayan, porque los dos vamos a regresar. Así que dice ahí, vamos y venimos. La siguiente, Isaac. Llegaron hasta el lugar, tomó Abraham la leña, se la puso a Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, y que también tomó el cuchillo. No se le olvidó a Abraham empacar el cuchillo. Esto también es señal de fe, porque pudo haber dicho, hacemos el viaje y cuando lleguemos, ay Señor, ¿qué crees? Olvidé el cuchillo en casa, ¿no? No se le olvidó. Yo creo que fue lo primero que empacó, porque su fe estaba puesta en el Dios en el cual él había confiado desde el día que lo escuchó decir, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Así que después de caminar con Dios más de 50 años, Abraham conocía el corazón de su amigo y podía confiar en él, aunque su instrucción fuera una cosa de locos. Declaró la provisión de Dios cuando aún no la veía y ni siquiera la tenía en su mano, porque mientras iban rumbo al lugar que Dios les indicaba, dice el verso 7, que entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, papá. Y Abraham respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo, pues puedo ver la leña, puedo ver el fuego, lo que no veo es dónde está el cordero para el holocausto, para el sacrificio. La respuesta de Abraham fue la siguiente, versículo 8. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué está haciendo Abraham aquí? Está declarando la provisión de Dios. ¿Dónde estaba en ese momento la provisión de Dios? ¿Quién sabe? Pero es tanta mi confianza en Él que yo sé que Dios habrá de proveer. Y siguieron con la marcha y siguieron con el procedimiento que ya estaba planeado por parte de Abraham. Cuando llegaron al lugar indicado que Dios le había dicho, versículo 9, Abraham edificó un altar y preparó la leña, puso todo en orden y entonces ató a su hijo Isaac. No podemos destacar solamente la fe de Abraham sin darle un espacio al hijo. Hermanos, estamos hablando de un anciano de 100 y tantos años contra un muchacho de 30. ¿Tú crees que si Isaac no se lo hubiera propuesto y sale corriendo, cuándo lo alcanza el viejito? ¿Cuándo? Si Isaac no se ofrece voluntariamente, ¿crees que el viejito lo pudo haber atado? ¿Lees tú aquí que mientras Isaac forcejeaba, Abraham lo ataba? ¿Así dice en tu Biblia? No. ¿Por qué? Porque el hijo está obedeciendo a su padre, confía. Así como Abraham confiaba en su papá Dios, el hijo Isaac confiaba en su papá Abraham. Quizás Isaac también acá en la cabeza le podía dar vueltas y decir, ¿qué está pasando? Pero no se ve tampoco
que le reclame a su papá, que forcejee con su papá, que se pelee con su papá, o que trate de huir voluntaria e intencionalmente. Isaac se recuesta sobre la leña que ya está dispuesta sobre aquel altar. ¿Puedes imaginar al viejito cargando al muchacho de 30 para subirlo y ponerlo en el altar? No, no lo hizo. Solito Isaac subió y él se tendió sobre aquel altar dispuesto para el sacrificio. El procedimiento continuó. Lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo con toda la intención de ¿qué? De degollar a su hijo, para que una vez que falleciera, entonces poder prenderle fuego y que se consumiera aquel sacrificio como olor grato ante el Señor. ¿Cómo pudo llegar Abraham hasta este punto? Vámonos a Hebreos 11, verso 17. La siguiente sacó de él, porque ese fue la siguiente acción. Levantó el cuchillo. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Por favor, hermanos, noten la importancia de esto. Isaac era el hijo de la promesa, era el hijo por medio del cual se le había prometido a Abraham formar una grande nación. Ismael muy pronto sería despedido y separado, o ya había sido separado cuando llegó esta historia. Ya Ismael no podía entrar como sustituto de Isaac. Además, como dije, él no era el plan para que esa promesa se cumpliese. Y ahora Dios le está pidiendo que se deshaga de él. Verso 19. Abraham pudo hacer esto por la fe, porque él pensaba que Dios es tan poderoso que es capaz de levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué fue entonces el pensamiento que Abraham tuvo durante esta historia para atreverse a ir paso tras paso tras paso hasta el punto en que él ya estaba listo con el puñal en lo alto para degollar a Isaac? ¿Qué fue lo que lo mantuvo? Él dijo, su fe era tanta en Dios que dijo: si Dios me está pidiendo esto y llega a suceder que yo tenga que matar a mi hijo Isaac, no me preocupo, porque el Dios que yo conozco, con el que he trabado amistad, es tan fuerte, tan poderoso, que Él me lo puede levantar aún de entre los muertos. Dicen los comentaristas, ¿de dónde pudo Abraham sacar una fe tan grande cuando hasta este punto de la historia no hay ni una sola referencia de resurrecciones? No hay ni un antecedente histórico, nadie había sido resucitado hasta Génesis 22. ¿De dónde sacó él esa roca en la cual sostenerse? Sin lugar a dudas que eso le fue revelado de su relación personal que tenía con Dios. Aunque aún no había antecedentes, Abraham ya sabía que Dios era tan poderoso y más poderoso que aún la misma muerte. No deja de sorprenderme esta historia. Esta es una historia que desde pequeñito te la enseñan en la iglesia.
y la he predicado muchas veces. Y hoy sigo aprendiendo de esta misma historia. Abraham pudo revelar fe cuando fue puesto a prueba, porque ya había sido preparado, entrenado, capacitado por Dios mismo. Casi que Dios le puso el examen en base a todo lo que ya habían estudiado antes. No fue tan examen sorpresa, aunque el método sí era un poco extraño. Sabes que cuando la fe es puesta a prueba y tú revelas, pones en ese examen donde está siendo puesto a prueba más fe, entonces hay una recompensa grandísima. Vamos a ver las recompensas de la fe. Lo primero que yo veo, misericordia divina. Dios manda a su ángel y le dice: Abraham, espérate, no le mandes tu mano sobre el muchacho, porque ya vi que tu corazón es un corazón que está entregado a mí, así que detente, no quiero un sacrificio humano. Yo no soy un Dios como los otros. A mí no me complacen esas situaciones. Lo que yo quería era probar dónde estaba tu corazón, si en la promesa o en el dador de la promesa. Ya me demostraste que sí confías en mí. Así que retira tu mano, toma a tu hijo, y encontramos misericordia de parte de Dios, porque al final de cuentas no se produjo el sacrificio de Isaac. No extiendas tu mano sobre él, no le hagas daño. Ya conozco que temes a Dios porque no me rehusaste a tu hijo. Pero también otra recompensa de la fe es la provisión de Dios. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró que a sus espaldas estaba un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y el carnero terminó siendo la ofrenda, terminó siendo el holocausto. Abraham dijo: aquí está la provisión de Dios. Y llamó a Abraham, dice, el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Encontramos aquí también un nuevo conocimiento acerca del carácter de Dios. Ahora Abraham conocía a Dios por experiencia y sabía que era un Dios que provee en el momento preciso. No solo recibo su misericordia, no solo recibo su provisión, sino que recibo nuevo conocimiento para seguir adelante. Y por último, dice allí que el ángel llama por segunda ocasión a Abraham y le dice: por cuanto probaste tener un corazón puro, el pacto que yo hice contigo hace años atrás lo voy a renovar. Lo que yo dije que haría, lo voy a hacer. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto hiciste esto y no rehusaste entregarme a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió a Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. El pacto fue renovado, la promesa otra vez fue sacada a la luz, y se le dio garantía a Abraham de que esa promesa sería llevada a la realidad. Te pregunto, hermano, ¿cumplió Dios su palabra? ¿Cumplió Dios su promesa? ¿Sí o no? Hasta el día de hoy,
hasta el día de hoy, aquí en este lugar, tú y yo, si estamos aquí, es por causa de esa promesa. Nosotros fuimos esas naciones bendecidas por la simiente de Abraham, porque de la simiente de Abraham vino el Señor Jesús, y gracias a Jesús, tú y yo somos salvos, y tú y yo podemos adorarle. Y tú y yo fuimos incluidos en esa promesa. Dios cumplió su promesa, y Abraham entendió que es mejor confiar en el que da la promesa que en la promesa misma. Si yo confío en Dios, quien dio la promesa, ¿qué me importa cómo Él le va a hacer, cuándo lo va a hacer? A mí lo que me interesa es caminar de su mano, tomarme de su mano. Te pregunto otra vez esta mañana, ¿qué es lo que más tú amas? ¿Cuál es la promesa que Dios te hizo años atrás, en la que has descansado, y que quizás Dios esta mañana te dice: entrégame esa promesa, entrégame eso que amas, eso que es tu deleite, eso que te ha causado gozo y placer por tantos años? Quiero que me lo entregues hoy en sacrificio vivo. Cada uno de nosotros debe de tener una respuesta diferente. Como dije, para algunos lo que más ama puede ser un hijo, porque fue producto quizás de una promesa. Para algunos quizás lo que más ama es un texto en particular por el cual Dios te habló y tú lo marcaste y lo tienes subrayado en tu Biblia y dices: en esta promesa yo confío. Esta va a ser el ancla de mi vida, va a ser mi faro, va a ser mi guía. Quizás tu amor descansa en alguna persona especial, en algún objeto, en alguna tarea, en alguna actividad. Yo no lo sé. Lo único que quiero esta mañana es que puedas llegar al entendimiento de que tarde o temprano el Señor te lo va a pedir, y va a pedir que lo pongas sobre el altar, y va a pedir que te deshagas de él, porque el Señor está más interesado que confíes en Él mismo que en el instrumento o en la palabra o en la promesa que Él te dio. Cuando tú logres pasar este examen, entonces te vas a dar cuenta que si tu respuesta es: Señor, confío más en ti que en la promesa, automáticamente vas a tener a Dios también en la promesa. Vas a sacar un enorme 10. Vas a recibir la felicitación de tu maestro, y como a Moisés, como a Abraham, Dios te va a decir: eso que yo te prometí lo voy a hacer, lo voy a cumplir. No te preocupes, solo estaba probando tu corazón. Cierra tus ojos, hermano. Sé de algunos de ustedes que han pasado por pruebas bastante duras. Algunos ya